Hola, exploradores de lo oculto. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la tradición de tallar calabazas en Halloween? No, no es una invención moderna para vender más calabazas. Detrás de esas sonrisas macabras y ojos triangulares se esconde una de las leyendas más antiguas y fascinantes de Irlanda, la historia de Jack el Tacaño, el hombre que engañó al diablo y se convirtió en un alma errante. Acompáñenme en este viaje a las brumosas tierras celtas para desentrañar el origen de Jack O'Lantern, una figura que ha viajado siglos y océanos para convertirse en un ícono de Halloween en todo el mundo, y cuya historia tiene múltiples versiones que incluso los historiadores debaten. Nuestra historia nos lleva a la Irlanda medieval, una tierra de superstición, folclore y, por supuesto, mucha cerveza. Aquí vivía un hombre llamado Stingy Jack, o Jack el Tacaño, conocido por su ingenio, y, más que nada, por su astucia para evadir responsabilidades y gastar bromas pesadas, que no siempre eran bien recibidas por sus vecinos, quienes a menudo lo miraban con mezcla de miedo y respeto. Como su apodo indica, Jack no era precisamente un alma caritativa, y su fama se extendía más allá de su aldea. Se decía que incluso los mercaderes de pueblos cercanos sabían que trataban con un hombre que siempre buscaba la manera de engañar o manipular, y algunos historiadores del folclore irlandés sugieren que Jack podría haber sido un reflejo de los temores celtas hacia el engaño y la avaricia humana. Una fatídica noche de Samhain, la festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, Jack estaba, como de costumbre, en una taberna ahogando sus penas, rodeado de mesas llenas de aldeanos que contaban historias de espíritus errantes y fantasmas que cruzaban los caminos en busca de almas. La celebración de Samhain era un momento crucial para los celtas, pues creían que el velo entre los vivos y los muertos se volvía extremadamente delgado, y que aquellos que no respetaban las tradiciones podían atraer desgracias, algo que la historia de Jack ilustra perfectamente. De repente, una figura sombría se materializó a su lado, un ser alto y oscuro, con ojos que parecían brillar con fuego y un aire que hacía estremecer a cualquiera que se encontrara en la misma habitación. Era el mismísimo diablo, que venía a reclamar el alma de Jack por su vida de pecados, un encuentro que muchos relatos consideran la piedra angular de la leyenda, pues combina elementos de humor, tensión y temor que la han hecho memorable. Pero Jack, lejos de asustarse, vio una oportunidad, con una sonrisa socarrona y mirada astuta, le dijo al diablo: «Claro, iré contigo, pero ¿podrías invitarme a una última ronda?» Es lo menos que puedes hacer, un gesto que demuestra la mezcla de descaro y picardía que caracteriza su figura en el folclore. El diablo, divertido por la audacia de Jack, aceptó y, como muchos periódicos históricos relatan en artículos sobre la tradición de Halloween, el encuentro entre humanos y fuerzas sobrenaturales era contado con exageración y detalle para enseñar lecciones de moralidad y prudencia. Cuando llegó el momento de pagar, Jack reveló su verdadera astucia. «No tengo dinero», admitió, «pero tú, con tus poderes, podrías transformarte en una moneda de plata para pagarle al tabernero. Luego, podrás volver a tu forma original», una de las ingeniosas estratagemas que la leyenda ha hecho inolvidable y que demuestra cómo la astucia humana puede desafiar incluso al diablo mismo. El diablo, subestimando la malicia de Jack, accedió y se convirtió en una brillante moneda, un momento que la tradición oral recuerda con detalle, enfatizando la tensión y la incredulidad de los presentes ante semejante ingenio. Pero en lugar de pagar, Jack rápidamente se guardó la moneda en el bolsillo, junto a un pequeño crucifijo de plata que siempre llevaba consigo, un objeto que combina elementos cristianos con creencias celtas, mostrando la fusión cultural que caracteriza a muchas leyendas de Halloween. La presencia del símbolo sagrado impidió que el diablo volviera a su forma, dejándolo atrapado, y Jack disfrutó de la desesperación del diablo antes de proponerle un trato: lo liberaría si le prometía no molestarlo durante un año entero, una cláusula que se ha vuelto icónica y que resalta la capacidad del hombre para negociar con fuerzas superiores. El diablo, furioso pero sin opción, aceptó el trato y desapareció tan pronto como Jack retiró el crucifijo, dejando atrás una mezcla de miedo, admiración y curiosidad que los cronistas del folclore irlandés registraron en manuscritos y, siglos después, en artículos de radio y televisión que buscaban explicar los orígenes de Halloween. Jack celebró su victoria, creyendo que había burlado la muerte misma, y pasó el año siguiente llevando su vida disoluta, disfrutando de bebidas y travesuras, mientras los aldeanos comentaban historias de su encuentro, historias que los periódicos locales del siglo XIX recogieron como cuentos curiosos que explicaban tradiciones aparentemente absurdas. Tal como prometió, el diablo reapareció para llevarse su alma y esta vez, en un camino rural, Jack vio un manzano cargado de fruta. «Antes de irnos», le dijo al diablo, «¿podrías bajarme una de esas deliciosas manzanas? Tengo mucha hambre», y la leyenda enfatiza cómo la astucia humana puede aprovechar hasta la más mínima oportunidad. El diablo, quizás olvidando la astucia de su adversario o simplemente queriendo acabar con todo, trepó al árbol. En cuanto estuvo en la rama más alta,
Jack sacó su cuchillo y talló cruces en el tronco del árbol, rodeándolo por completo. De nuevo, el diablo quedó atrapado, incapaz de bajar debido a los símbolos sagrados, y este episodio es relatado en múltiples crónicas como ejemplo de humor negro y justicia poética. Esta vez, el precio de Jack fue más alto, exigió que el diablo prometiera no volver a reclamar su alma jamás. El diablo, humillado y derrotado, no tuvo más remedio que aceptar. Con una risa triunfante, Jack borró las cruces y dejó ir al señor del inframundo, convencido de que ahora era inmortal, aunque la historia deja un matiz de advertencia: la astucia humana tiene límites y la muerte es inevitable. Los años pasaron, y finalmente, la vida disoluta de Jack le pasó factura. Su cuerpo se rindió y murió, pero su historia no terminó ahí. Su alma, confiada, ascendió a las puertas del cielo, y San Pedro, revisando el libro de la vida, le negó la entrada. Tu vida fue un desfile de egoísmo, engaño y maldad. No hay lugar para ti aquí, le dijo, cerrándole las puertas perladas en la cara, un episodio que resalta la moralidad cristiana que se fusionó con las tradiciones celtas en la leyenda. Rechazado del cielo, el alma de Jack descendió a las puertas del infierno. Allí se encontró con su viejo amigo, el diablo. Jack le recordó su pacto: el diablo no podía tomar su alma. El diablo, con una sonrisa malévola, le respondió: es cierto, prometí no llevarme tu alma. Pero nunca prometí dejarte entrar. Cumpliendo su palabra, el diablo también le negó la entrada al infierno, dejando a Jack atrapado en una oscuridad absoluta, un castigo irónico que ha fascinado a historiadores, folcloristas y medios de comunicación, quienes han reseñado esta parte de la historia como el origen del mito de Jack O'Lantern. Como un último acto, que algunos dicen fue de piedad y otros de cruel ironía, el diablo le arrojó a Jack un carbón encendido, una brasa ardiente directamente de las llamas del infierno, para que pudiera iluminar su camino en la eterna penumbra. Para que la brasa no se apagara con el viento, Jack tomó lo primero que encontró a mano, un nabo que había estado mordisqueando. Lo ahuecó y colocó el carbón dentro, creando una linterna improvisada. Desde entonces, el alma de Jack fue condenada a vagar por la tierra para siempre, sin rumbo, llevando su linterna de nabo. Se le conoció como Jack of the Lantern, o simplemente Jack O'Lantern. La leyenda se arraigó profundamente en la cultura irlandesa, y durante el Samhain la gente comenzó a tallar sus propios nabos y patatas con caras aterradoras, colocando una vela en su interior. Creían que estas linternas ahuyentarían al espíritu errante de Jack y a otros seres malignos que caminaban por la tierra en esa noche. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, huyendo de la Gran Hambruna, llevaron consigo sus tradiciones, entre ellas la de Jack O'Lantern. Al descubrir que las calabazas locales eran mucho más grandes y fáciles de tallar que los nabos, la práctica se adaptó, convirtiéndose en la icónica tradición que hoy conocemos. Este cambio permitió que las linternas se hicieran más elaboradas, con sonrisas exageradas, ojos triangulares y dientes desiguales, convirtiéndose en un símbolo reconocible del folclore de Halloween, difundido luego por periódicos y revistas estadounidenses que contaban curiosidades sobre costumbres extranjeras. En muchas aldeas de Estados Unidos, los niños comenzaron a usar estas calabazas para iluminar sus caminos durante la noche de Halloween, y los medios locales recogieron historias de linternas que se encendían misteriosamente sin explicación, alimentando el aura de misterio. Algunos periódicos incluso documentaban supuestos encuentros con Jack Errante, un hombre disfrazado con linterna que sorprendía a los aldeanos, una mezcla de folclore y recreación que mostraba cómo la leyenda se transformaba y adaptaba a nuevas culturas. La celebración se volvió un evento comunitario, con concursos de calabazas talladas, desfiles y actividades escolares, y la historia de Jack se contaba en las casas, tabernas y medios, recordando a los niños que la astucia, aunque entretenida, podía tener consecuencias. Expertos en folclore de la Universidad de Irlanda señalan que esta tradición simboliza la mezcla entre lo pagano y lo cristiano, donde el carbón del infierno representa la advertencia moral y la calabaza el ingenio humano para protegerse de los espíritus malignos. En la televisión estadounidense de los años 50 y 60, programas de variedades mostraban episodios de Halloween donde actores representaban a Jack, y los historiadores contemporáneos citan estos segmentos como cruciales para popularizar la leyenda a nivel nacional, llevando la figura más allá de las comunidades irlandesas. Algunas emisoras de radio transmitían relatos nocturnos de fantasmas y almas errantes, mencionando la historia de Jack como parte de su programación especial de Halloween, creando un ambiente de misterio que inspiraba a oyentes de todas las edades. Las anécdotas de la tradición también incluyen testimonios de familias que, hasta hoy, tallan calabazas siguiendo patrones específicos heredados de sus antepasados irlandeses, algunos incluso dejando un nabo antiguo dentro como homenaje a los orígenes de la leyenda.
Investigadores del folclore comparan estas linternas con rituales celtas antiguos que buscaban alejar malos espíritus durante Samhain, evidenciando la continuidad cultural a través de los siglos, donde una práctica ancestral se transformó en diversión familiar y símbolo de Halloween. Además, museos de Estados Unidos han presentado exhibiciones de jack-o'-lantern, mostrando nabos y calabazas talladas de los siglos XIX y XX, junto con relatos originales recogidos por historiadores, reforzando la importancia del mito como patrimonio intangible. La influencia de la historia de Jack se extiende también al cine. Películas y series han adaptado la figura del alma errante, la linterna y la astucia de Jack como elementos de terror y comedia, combinando tradición y entretenimiento, lo que refuerza su relevancia cultural. La tradición también se ha vinculado a creencias populares. Algunos creen que dejar una calabaza iluminada protege a la casa de espíritus errantes y mala suerte, una práctica que periódicos locales han documentado como parte de rituales nocturnos durante Halloween. Críticos de cultura popular destacan que la historia de Jack representa un equilibrio entre el miedo y la diversión, enseñando lecciones de moralidad sin perder el atractivo lúdico, y mencionan que esta combinación explica su éxito duradero en la cultura occidental. Las bibliotecas y archivos históricos irlandeses contienen manuscritos que relatan la astucia de Jack, incluyendo variantes en las que engaña a diferentes demonios, reforzando la idea de que la leyenda evolucionó con cada narrador y cada región, mostrando la riqueza de su tradición oral. Algunos antropólogos han señalado que la historia de jack-o'-lantern sirve como ejemplo de cómo el folclore puede adaptarse a contextos nuevos, transformando un mito local en un ícono global que atraviesa fronteras y generaciones, manteniendo su esencia original de astucia y advertencia moral. Incluso programas de noticias han reportado eventos de Halloween en ciudades grandes, donde la tradición del tallado de calabazas y las historias de Jack se integran en actividades educativas y turísticas, demostrando la mezcla entre entretenimiento, historia y cultura. Relatos de radio narran cómo, en aldeas pequeñas de Irlanda, los vecinos encendían sus linternas de nabo para guiar a los caminantes perdidos y proteger sus hogares de espíritus errantes, mostrando que la práctica tenía un sentido práctico además del simbólico. Los historiadores coinciden en que jack-o'-lantern no solo es una figura de entretenimiento, sino un reflejo de las preocupaciones humanas frente a la muerte, la moralidad y la astucia, combinando elementos de miedo y humor que la hacen tan perdurable. Durante Halloween, la historia se cuenta en reuniones familiares, escuelas y comunidades, y los medios han documentado cómo la narrativa de Jack se adapta, incluyendo versiones modernas con efectos de luz, disfraces y recreaciones teatrales, asegurando que la leyenda siga viva. Algunos cronistas han destacado que el carbón dentro del nabo simboliza la advertencia divina, mientras que la linterna representa el ingenio humano. Esta dualidad es lo que hace que la historia sea tan atractiva para audiencias de todas las edades y contextos. Las anécdotas incluyen encuentros de niños con linternas misteriosas en campos y senderos, los cuales algunos atribuyen al espíritu de Jack, y otros explican como bromas de vecinos o efectos de la niebla, evidenciando cómo la leyenda se mezcla con la realidad. La prensa ha relatado concursos de tallado en Estados Unidos, donde se recrean escenas de Jack atrapando al diablo, combinando tradición histórica con entretenimiento moderno, y permitiendo a los participantes conectar con el folclore ancestral de manera tangible. Expertos en cultura popular comentan que la historia de jack-o'-lantern es un ejemplo de resiliencia cultural, donde un mito antiguo se reinventa constantemente, manteniendo su relevancia y enseñando valores de ingenio y respeto frente a lo sobrenatural. Además, reportajes televisivos han destacado la influencia de la leyenda en la decoración de hogares y negocios durante Halloween, señalando que las linternas talladas son un símbolo de identidad cultural que une a comunidades enteras en torno a la festividad. Anécdotas modernas incluyen historias de linternas que se encienden solas, sombras que parecen moverse dentro de la calabaza y la fascinación de los niños al escuchar la historia de Jack contada por padres y maestros, creando una experiencia inmersiva que mezcla miedo y diversión. Las universidades que estudian folclore han publicado artículos donde se analiza la evolución de jack-o'-lantern, desde un cuento moralizante irlandés hasta un símbolo internacional de Halloween, señalando cómo la migración, los medios y la educación popular contribuyeron a su difusión. Algunos historiadores locales han recogido testimonios de abuelos que recuerdan cómo tallaban nabos en la infancia y cómo sus padres contaban la historia de Jack como advertencia, demostrando la continuidad intergeneracional de la tradición. La tradición se ha adaptado también a festivales turísticos, donde se recrea el viaje de Jack, su encuentro con el diablo y la creación de la linterna, permitiendo que las leyendas antiguas cobren vida para miles de espectadores. Así que la próxima vez que tallen una calabaza, recuerden la trágica y astuta historia de Jack el Tacaño. No están solo creando una decoración, están participando en un antiguo ritual para protegerse de las almas errantes, un eco de una leyenda que ha viajado a través de siglos y océanos, desde los campos de Irlanda hasta la puerta de su casa. Es un recordatorio de que a veces,
La astucia puede tener un precio eterno y que ni el cielo ni el infierno quieren a alguien que rompe las reglas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.